fuerzas, tampoco son lineales, sino más bien, podríamos decir, sinuosas, a veces hay recaídas, nos volvemos a levantar, sobre todo la gente que milita, quienes hemos militado en este tema de derechos humanos, en las políticas públicas de derechos humanos, otra vez suele haber retrocesos, otra vez hay reincorporaciones, pero finalmente lo que se va adquiriendo es más fuerza, más experiencia y más fortaleza para impulsar la política. Esta ha sido nuestra historia en la Argentina, de manera que entonces nadie mejor que Remo Carlotto, que es un protagonista activo, de familia de protagonistas en la política, en la lucha luego en la política de derechos humanos, para que nos dé esta última clase. Remo es diputado nacional por el Frente para la Victoria, provincia de Buenos Aires, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ex secretario de Derechos Humanos y Garantías de la provincia de Buenos Aires y coordinador del equipo de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y también de Abuelas de Plaza de Mayo. Solamente un anuncio antes de dejarlos con Remo. El próximo curso específico que vamos a tener es de Economía Social para el Desarrollo Barrial y las clases van a ser, las anuncio rápidamente, después ustedes lo van a ver con el equipo, 24 de noviembre, 1 de diciembre, 11 y 15 de diciembre. Con ustedes, para nosotros, un orgullo, profesor de la casa también, ya muchos de ustedes lo recuerdan, dio una clase en el programa Formarnos, un orgullo dejarlos con Remo Carlotto. Gracias, Remo. Gracias. Uso este mejor, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es siempre un gusto estar en la Universidad de Lanús. Nos une una mirada compartida sobre la educación pública y sobre el proyecto de país con el que soñamos. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes para poder analizar, poder mirar. Creo que aparte es interesante hacerlo en este momento, que estamos en la Argentina en una discusión muy importante, muy trascendente, y en una disyuntiva de qué país vamos a seguir construyendo o qué destinos va a tomar la Argentina, fundamentalmente en sus políticas públicas, que es allí donde se dirime muchas veces el bienestar y la garantía de derechos de nuestro pueblo. Pero me parece importante empezar, dividirlo en dos partes, una que tenga que ver con las políticas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia y las demandas del movimiento histórico de derechos humanos en la Argentina, y otra que tiene que ver con la agenda actual en materia de derechos humanos y la construcción de esa agenda en el presente. Nosotros tuvimos desde el retorno democrático avances y retrocesos en materia de derechos humanos vinculados al proceso de memoria, verdad y justicia. Con el retorno democrático, la demanda de la lucha de resistencia que habían llevado las organizaciones empezó a verse plasmada en algunas medidas que el gobierno constitucional toma como señales del proceso de transición. Una, crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, para hacer un proceso de investigación y recabar los datos y poner el primer punto de investigación sobre los crímenes que había cometido la dictadura cívico-militar. Y ese documento, que es el Nunca Más, sirve como base fundamental para la apertura de los procesos de investigación. Es una señal que da el Estado democrático de iniciar una transición que investigue primero, sea una comisión de la verdad, y después la apertura de las causas judiciales. Y se produce un segundo hecho sumamente importante, que es el juicio a las juntas. Allí
realmente fue un juicio de carácter emblemático. Hay quienes tenemos críticas con respecto a que no se haya juzgado la última junta militar, que tenía también responsabilidades muy claras, y que haya habido un degradé de condenas, ¿no es cierto?, que me parece que tenía una finalidad y un señalamiento político que nosotros consideramos muy importante, pero que en términos jurídicos hay quienes lo criticamos y que nos parece que es válido que así sea. Esos fueron dos hechos sumamente importantes y dos señales muy fundamentales en el retorno democrático, de que el Estado democrático tenía que dar conocimiento de la verdad y juzgamiento a los responsables del Estado terrorista. En el medio hubo una interpretación también sobre la cual hay mucho debate y que muchos no coincidimos, que estaba fundamentada en la teoría de los demonios, ¿no? El prólogo del Nunca Más es un ejemplo de ello, que planteaba la mirada del pueblo frente a un conflicto violento entre las organizaciones político-militares y la represión llevada adelante por la dictadura cívico-militar. Nosotros siempre consideramos que las razones y las causales de los golpes de Estado en la Argentina y de la aplicación del terrorismo de Estado tenía otras connotaciones mucho más profundas y direccionalidades muy concretas, que tienen que ver con los procesos de carácter económico, ¿no? Porque junto con el análisis de las consecuencias, los 30.000 desaparecidos, más de 12.000 presos políticos, miles y miles de exiliados, 500 niños robados, existió un proceso de expoliación económica en la Argentina que tuvo actores muy claros y beneficiarios muy claros. Entonces, eso también a nosotros nos explica el funcionamiento de la estructura represiva y las razones y el porqué, ¿no? Entonces uno dice, ¿quiénes fueron las primeras víctimas? Más allá de que durante el último año y medio del gobierno constitucional de María Estela Martínez, hubo mucha acción de carácter represivo parapolicial y paramilitar, fundamentalmente expresado en las 3A. El primer actor al cual persiguió la dictadura y los primeros lugares de detención inmediatamente montados en el país fueron para secuestrar los cuerpos de delegados de las fábricas. Eso sucedió en empresas como la empresa Ford, pero sucedió en todo el trayecto que tiene que ver con el polo industrial desde Zárate y Campana hasta Villa Constitución. Y fueron centros clandestinos que funcionaron un tiempo corto, específico, que tenía que ver con disciplinar a los sectores más dinámicos del movimiento obrero organizado. ¿Por qué? Porque a los pocos días se iba a explicitar un modelo económico, ¿no? Que lo hace el 2 de abril de 1976 Martínez de Oz, que proviene de las entrañas de lo que podemos denominar los grupos oligárquicos de la Argentina, una familia de tradición, fundadores de la sociedad rural, con una amplia vinculación con los grandes grupos económicos y transnacionales en Argentina, que plantea un determinado modelo, ¿no? Que es muchos lo hemos visto en algunos medios de comunicación, planteando que se iba a acabar la idea del Estado estatizante, agobiante, y que iba a dejar las fuerzas libradas al mercado. Pero él dice otra cosa también, que la Argentina tiene un destino de ser un país agroexportador de materias primas para 15 millones de habitantes. Eso es una definición de un modelo de país, de una economía concentrada, agroexportador. Entonces, lo que se aplica para llevar adelante ese modelo es la doctrina implementada durante la década del 60, que es la doctrina de la seguridad nacional, la idea del enemigo interno en el marco del conflicto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, de la idea del enemigo interno de origen comunista. Por eso había una interpretación de las organizaciones de la época como
influenciadas, infiltradas por ideologías de carácter foráneo, y una segunda línea de acción también vinculada a los planteos que hacía Estados Unidos para la época, que tenía que ver con el proceso de endeudamiento interno, ¿no? Era generar un cepo muy claro sobre las economías de nuestros países, generando la llegada de recursos económicos a través del endeudamiento para generar condiciones económicas que se vieron plasmados fundamentalmente a partir de la década del 80 y lo que significó para toda la región estas dos doctrinas que en simultáneo funcionaron, una que buscaba disciplinar y ahogar los procesos de resistencia y otro que tenía directamente vinculación con esto, que eran los procesos de expoliación. Entonces la Argentina pasa de tener poco más de 7.000 millones de dólares de deuda a tener al final de la dictadura cívico-militar 42.000 millones de deuda, ¿no es cierto? Con una última medida que toma la dictadura antes de irse, que es estatizar, o sea, generó un proceso de privatización, de concentración económica, y lo único que estatizó en el año 1982, y lo hizo Domingo Cavallo como presidente del Banco Central, estatizó la deuda privada, o sea, la deuda de esos grupos económicos que habían llevado adelante la administración económica a punta de bayoneta, terminamos todos y todas haciéndonos cargo de la deuda contraída por esas empresas, algunas también de carácter multinacional, ¿no es cierto? Eso aún sigue siendo parte de un proceso de investigación. Nosotros estamos conformando en el Congreso de la Nación una comisión bicameral para investigar la complicidad económica y financiera con la dictadura cívico-militar, porque creemos algo que ahora lo voy a comentar para volver al hilo de lo que significó desde el proceso de retorno democrático los vaivenes en cuanto a las políticas de memoria, verdad y justicia. Este proceso que llevó adelante Alfonsín en su gobierno se ve interrumpido por la sonada que se lleva adelante, encabezada por Aldo Rico, que busca que no existan sanciones para los cuadros intermedios inferiores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que habían participado del terrorismo de Estado. Esto tiene un objetivo cumplido para ellos, que es la sanción de dos leyes. Una primera ley que buscaba obturar la continuidad de la apertura de causas judiciales, que es la ley que se denominó de punto final, es decir, bueno, acá no se siguen abriendo causas, lo que está, no se siguen abriendo causas, pero el movimiento de derechos humanos fue muy reactivo y se iniciaron casi la totalidad de las causas en ese momento que estaban en condiciones de llevarse adelante. Entonces fue una ley que no sirvió a los objetivos que buscaba de generar un primer marco de impunidad. Y la segunda ley que sanciona el Congreso de la Nación es la ley de obediencia debida, que plantea que aquellos que respondieron a órdenes estaban exentos de responsabilidades, ¿no? O sea, lo ponían en el marco de otras medidas, o sea, recurrían al reglamentarismo militar para buscar dar justificación a este tipo de crímenes. Esto abarcaba la totalidad de los crímenes menos dos específicamente. Uno que tenía que ver con la apropiación de niños. No había forma de justificar ni de explicar en el marco de este razonamiento que se robaran bebés. Y la otra eran los delitos de carácter económico. A partir de allí, a esto debemos sumar, bueno, que existía la condena a las tres primeras juntas militares. A partir de allí empieza un proceso de lucha y de resistencia del movimiento de derechos humanos y un Estado que empieza a tener absoluta retracción con respecto a dar respuesta a estas demandas. Se generan algunas acciones que consideramos importantes también. Una de ellas importante para las abuelas de Plaza de Mayo, que fue la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un instrumento de avanzada a propuesta de una organización no gubernamental, de crear en el año 1987 una instancia para el proceso de investigación, que era de avanzada. O sea, de hecho, los primeros casos que se resolvieron
con la aplicación de los estudios de ADN. Los abogados defensores de los apropiadores decían que era una fantasía, que no podía existir un método que a partir de la sangre pudiera determinar esa vinculación, ¿no es cierto? Hoy es tal vez la Argentina, bueno, un país de avanzada en la materia y es de uso muy corriente la utilización de la genética para distintos procesos de investigación, mucho más avanzado que en el resto de los países de la región, producto de esto. Y esto es un mérito también del gobierno de Alfonsín de poner una herramienta tan importante para la investigación. El segundo gobierno constitucional, el gobierno de Menem, plantea una profundización de la idea de la teoría de los dos demonios, institucionalizada, no solamente ya planteada en términos políticos, sino institucionalizada en esta idea de la equivalencia entre víctimas y victimarios. Alfonsín, debemos decir que en el comienzo de su gobierno hizo dos decretos, uno de persecución penal hacia los miembros de las Fuerzas Armadas y otra de persecución penal hacia los representantes de las organizaciones políticas y de resistencia a la dictadura, entre ellas a los que habían sido integrantes de las organizaciones Montoneros, IERP o PRT fundamentalmente. Menem plantea esa misma teoría, pero plantea la resolución de este conflicto, de dar una vuelta de página, de generar un proceso de reconciliación y plantea el instrumento constitucional y la atribución presidencial de la aplicación de los indultos. Y genera también indultos en los dos sentidos de la persecución penal que se había planteado al comienzo de la democracia. Indulta a los únicos condenados que teníamos, que eran los miembros de las tres juntas, y genera un indulto para más de 200 dirigentes políticos que aún tenían persecución penal, y plantea que, bueno, acá se da una vuelta de página, la Argentina se reconcilió, lo pasado pisado y se acabó. Esto recibe el repudio y el redoblar los esfuerzos por parte del movimiento de derechos humanos, que tiene algunas medidas y acciones que son importantes rescatar. Una, la lucha por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Esto se da a partir de utilizar esos resquicios de justicia que seguían quedando. Recordemos que dentro de las leyes de impunidad no estaba la cuestión de la apropiación de niños, y la búsqueda de abuelas y la judicialización de la apropiación de esos niños tenía un curso de acción, y fue el Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organismos de derechos humanos históricos, que a partir de un caso de recuperación de identidad por parte de abuelas de Plaza de Mayo inicia una acción que genera el primer pronunciamiento de declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y que propicia la continuidad de la investigación con respecto no solamente a quienes fueron los apropiadores de esa niña, mujer, al momento de ser localizada, sino también de quienes habían sido los secuestradores y desaparecedores de sus padres. Esto fue de suma importancia y marcó un hito muy importante para el movimiento de derechos humanos. La otra fue una demanda llevada adelante por una madre de Plaza de Mayo para conseguir que se garantice en la Argentina un derecho, que es el derecho a la verdad. Y se consigue un pronunciamiento del sistema interamericano que esa demanda debía ser satisfecha por el Estado argentino, y sucede algo que también consideramos muy importante en la lucha del movimiento de derechos humanos, que son las aperturas de los juicios por la verdad. Esos juicios lo que posibilitan es que se ventilen en estrados judiciales los testimonios de aquellos que fueron víctimas de la acción, de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, pero que sin consecuencias de carácter penal. Pero que fueron muy importantes porque era algo que nosotros veíamos que estaba sucediendo, que era la imposibilidad
de obtener justicia penal, de sanción, y se iba produciendo algo que veíamos con mucha preocupación, que era la desaparición física de los responsables de estos crímenes y también la desaparición física de los demandantes de justicia. Entonces fue un proceso muy importante y de mucha dinámica para el conocimiento de la verdad, que es un objetivo también central del movimiento de derechos humanos. En el año 2003 se produce, hay otro hecho sumamente importante que se produce en este periodo antes de llegar al año 2003, que es la apertura de causas judiciales en el exterior. Se realizan apertura de causas en Italia, en España, en Francia, en Alemania, avanzando muy fuertemente una causa llevada adelante en España por el juez Baltasar Garzón, que genera un proceso de mucha presión sobre el sistema de justicia argentino para la extradición y el juzgamiento de los responsables de estos crímenes en España. Ahí durante el tercer gobierno constitucional, el gobierno de la Rúa, se produce una fricción que tiene que ver con la demanda de la justicia española de la extradición y la negativa del gobierno de la Rúa, y que genera mecanismos de restricción para que no se produzcan estas extradiciones. Ahí estaba realmente en un punto real de mucha conflictividad, porque se seguía avanzando y había una estoicidad, ya prácticamente 17 años de lucha, de resistencia y de demanda frente a los cercos de impunidad que se pusieron sobre los crímenes cometidos, los crímenes de lesa humanidad. Hasta que se produce algo que para nosotros es un punto de inflexión, que es en el año 2003, la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y un planteo absolutamente claro de que debía resolverse los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, que se consideraba de que nosotros no podíamos ser un Estado plenamente democrático si aquellos que habían cometido los crímenes más aberrantes no eran sancionados, sino se construía una política pública y un conocimiento de la verdad y políticas públicas de la memoria. Y en ese proceso se inicia, y voy a tratar de ser súper rápido en esto, se inicia con primero la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del propio Congreso de la Nación. Posteriormente, a partir de la modificación de la integración de la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema mucho más prestigiada, donde Néstor Kirchner se autolimita en la modalidad de designación de los miembros de la Corte, y con el prestigio y la búsqueda del prestigio por parte del vértice de conducción del Poder Judicial, se declara la inconstitucionalidad de esas leyes. Y a partir de allí se realiza y se inicia la reapertura plena de la totalidad de las causas por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente se declara la inconstitucionalidad de los indultos y queda muy plasmado en el sistema argentino de que estos tipos de delitos son imprescriptibles e inamnistiables, que eran dos de las demandas a partir de la reapertura de las causas que las defensas de los genocidas planteaban, ¿no es cierto? El tema de la cosa juzgada, el tema de la prescripción de las causas de la acción penal. Bueno, esto da satisfacción a las demandas centrales del movimiento de derechos humanos y que se genera un acto de profunda reparación y de acompañamiento por parte, creo que del conjunto del pueblo argentino. Creo que la sociedad en su conjunto ha tomado que, en definitiva, la acción de la justicia en forma independiente es la que debe resolver, ¿no? Y que el Estado democrático, en plena acción, resuelva lo que el Estado terrorista había llevado adelante. Y esto es muy reconocido a nivel de la comunidad internacional, porque es revertir un proceso de impunidad refrendado por un Congreso de una legislatura y por leyes. Y después lo otro que se valora mucho a nivel internacional es que no se generaron tribunales especiales ni instancias especiales de juzgamiento, sino que se utilizaron las estructuras
ordinarias del sistema de justicia federal. Y eso también es reconocido porque da robustez al proceso de investigación y juzgamiento y plena garantía de derechos para aquellos que están sospechados de haber cometido estos crímenes aberrantes. Y da una forma en que es un ejemplo también porque las otras instancias de solución de conflictos en otros países ha sido o la aplicación de tribunales especiales, muchas veces tribunales internacionales, para el juzgamiento de estas responsabilidades, o instancias que no llegaban a una justicia plena, sino que generaban procesos como el de Sudáfrica, procesos de reconciliación, de cierto intercambio de conocimiento de la verdad a cambio de un marco de impunidad, que visto la opinión que tienen los familiares de las víctimas de esos procesos, como en el de Sudáfrica, el del apartheid, no dio satisfacción plena a la demanda que tenían, sino que ven que la impunidad es algo que no debe ser aceptado por ninguna sociedad en este tipo de acciones de carácter criminal y aberrante. Esto creo que da un marco de lo que ha sido la impronta de los derechos humanos en la sociedad argentina. Muchos de los que están acá han nacido al comienzo del retorno democrático posterior y han visto que se ha consolidado en la Argentina una mirada y una comprensión en materia de derechos humanos que vino a resolver de la mejor manera los crímenes más aberrantes que nos tocaron vivir a nuestra sociedad. Hay quienes hoy, y me parece que es importante decirlo, hay quienes hoy piensan que estos son actos de venganza, de revancha, que buscan escarbar en el pasado, que buscan victimizar a quienes fueron los victimarios. Y nosotros en estos procesos de juzgamiento hemos tenido muchas absoluciones a los responsables de estos crímenes. Y no hubo ninguna objeción a las determinaciones que tomó la justicia. Es más, se ha esperado más de 30 años de que se sentaran los responsables. Muchos de ellos fallecieron en la impunidad. Y sin embargo no hubo ningún acto de venganza personal. Yo pongo mi caso como ejemplo. Nosotros sabemos quién fue el brazo ejecutor directo del asesinato de mi hermana, pero jamás se nos ocurrió ni siquiera buscar tener alguna aproximación morbosa a ver quién era esa persona. Si lo que esperamos es que la justicia actúe, que investigue y que sancione. Eso para nosotros es el acto de reparación. ¿Por qué? Porque tenemos una interpretación de que lo que nos sucedió a las víctimas directas, a sus familiares, no nos sucedió solo a nosotros, nos sucedió al conjunto. Porque la aplicación del terrorismo de Estado tiene una acción sobre el conjunto de la población. El disciplinamiento, la búsqueda de disciplinamiento a partir del terror es sobre el conjunto de la población. Obviamente sobre aquellos sectores más dinámicos que podían resistir, pero tiene sobre el conjunto de la población. Por eso aquellas frases tan célebres que se decían a nivel popular: no te metas, algo habrás hecho, en algo andarían, por algo habrá sido, ¿no es cierto? El silencio en salud, ¿no es cierto? Bueno, algunas cosas que marcaban en la sociedad la idea de que no había que comprometerse con lo que sucedía al lado nuestro. Por eso la resolución de esto también es una señal para quienes venimos de haber vivido las consecuencias de la dictadura y haber vivido bajo dictaduras militares, pero también para las nuevas generaciones, de que la Argentina ahí sí daba una señal de comienzo de una etapa distinta. Una etapa con memoria, verdad, justicia, la recuperación de espacio de la memoria, la idea de reflexión y de conocimiento en cada uno, de punta a punta de la Argentina, de quiénes eran las víctimas también. No solamente las víctimas vistas desde la organización colectiva a la que pertenecían, sino también desde sus valores individuales y de inserción en la sociedad a la cual pertenecían. Y eso es de un valor muy importante. Y también la comprensión de esto que planteaba, de las razones por las cuales se produjeron los golpes de Estado en nuestro país y quiénes fueron los reales beneficiarios de esos golpes de Estado, que no tenían que ver
con problemas institucionales ni de funcionamiento de la democracia, sino que tenía que ver con intereses económicos muy claros y muy precisos. Cuando esos intereses económicos eran afectados por procesos populares, venían los procesos de interrupción y venía la comandancia política, institucional y económica de esos grandes grupos económicos concentrados. Y esto me lleva a mí a la segunda parte de esta conversación, que tiene que ver con la mirada del Estado y con el rol del Estado y con una mirada y la ampliación de la interpretación del concepto de los derechos humanos y el rol que el Estado debe cumplir en este sentido. Ya hablamos del Estado violador de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Ahora existieron otra estructura del Estado que decidió ausentarse de la representación de los sectores populares, que nosotros lo padecimos y lo vimos muy claramente durante la década del 90, en lo que fue la aplicación a rajatabla del neoliberalismo, del consenso de Washington, de la idea de aquel cepo que nos había dejado la dictadura y los acuerdos con Estados Unidos del endeudamiento externo, a los condicionamientos económicos y la continuidad de los procesos de expoliación. Esto significó la retracción del Estado. Esto significó desarticular los rasgos del estado de bienestar que la Argentina había construido durante la década del 40 y la década del 50, ¿no es cierto? Y que paulatinamente las distintas dictaduras las habían ido desestructurando, pero termina realmente de desarticularse durante la década del 90 y la aplicación del neoliberalismo. Los procesos de endeudamiento, los procesos de ajuste, ¿no es cierto? Las variables económicas, la pérdida de la moneda, ¿no es cierto? Son parte de las medidas junto con los procesos de privatización y pérdida de soberanía que la Argentina tuvo del funcionamiento de su sistema económico, ¿no es cierto? Y la extranjerización de su sistema económico. Esto planteó un modelo de Estado que necesitaba también de estructuras de carácter represivo que sostuvieran el funcionamiento, porque nadie se entrega dulcemente a que le roben lo que le pertenece. Y para poder llevar adelante esos procesos también, aún en democracia, existieron procesos y acciones de carácter represiva, fundamentalmente de la protesta social de aquellos que entraban en el sistema de exclusión, ¿no? Y allí nació el movimiento piquetero, ¿no es cierto?, de aquellos que desde Cutralcó empezaron a plantear las formas de resistencia a lo que significaba esta segunda etapa de un proceso de expoliación que se había iniciado el 2 de abril de 1976 con ese discurso de Martínez de Oz. Entonces lo que se encuentra también en el año 2003 es fundamentalmente después de la eclosión económica que vivió, que no es una eclosión solo económica, que es una eclosión económica, institucional, política y cultural que vivió la Argentina en las postrimerías del año 2001, con lo que siguió siendo la aplicación de los procesos de ajuste y las directrices que de los organismos internacionales se le planteaban a la Argentina como su destino de seguir siendo un país de carácter agroexportador, y eso es lo que uno encuentra. ¿Qué es lo que encuentra uno en 2001? El sueño del país que planteaba Martínez de Oz. Un país exportador, agroexportador de materias primas con 15 millones de personas adentro. Y el resto afuera del sistema. Eso es lo que se encontró en ese momento y que generó esa profunda crisis. Yo lo que planteo es que Néstor vino a resolver esas deudas del sistema democrático argentino, ¿no es cierto? Uno, el que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia, los crímenes de lesa humanidad y la imposibilidad que la Argentina pueda construir plenamente su democracia con esos crímenes impunes. Y la otra, volver a colocar al Estado como un Estado garante de derechos y volver a interpretar las políticas públicas en clave de derechos humanos. Entonces la interpretación desde las primeras medidas en adelante han sido interpretaciones que han tenido esa clave. La Ley Nacional de Educación es una ley imbuida plenamente en conceptos vinculados a los derechos humanos. Es una interpretación muy distinta a la Ley Federal de Educación consolidada durante la década del 90.
Es una ley que viene a buscar un proceso de reparación, pero que también viene a interpretar la diversidad cultural que tiene nuestra sociedad, la multiculturalidad y las distintas interpretaciones que deben ser contempladas en los procesos educativos. Pero junto con eso viene una ley de financiamiento educativo, que viene a buscar garantizar y a consolidar esto como un derecho inalienable, fundamental, esencial para nuestra sociedad. Pero cada una de las medidas políticas que desde el Poder Ejecutivo y desde las legislaciones que fuimos sancionando van y se construyen en clave de derechos. La recuperación de las AFJP, de los fondos de jubilados y pensionados administrados por el sistema de mercado, vueltos al sistema solidario, también están interpretados y pensados en clave de derechos. Están pensados en el proceso de inclusión y de las consecuencias, tanto que el proceso dictatorial como la aplicación del neoliberalismo dejó en nuestra sociedad, de aquellos que quedaron excluidos, de aquellos que trabajaron y lo hicieron en situación de informalidad o de precariedad, aquellos que sus patronales ni siquiera les habían hecho los aportes. ¿Por qué? Porque se había flexibilizado el funcionamiento del sistema de tal manera que daba este tipo de impunidades a aquellos que eran los empleadores bajo el pretexto de que eso iba a garantizar el sostenimiento del empleo. Se cambió por una idea de los procesos de inclusión y que el conjunto de las personas que estaban en condiciones de estar dentro del sistema previsional debían estarlo. Y esto generó primero la recuperación y la administración de esos fondos por el Estado, y a partir de ese proceso se generó un maravilloso proceso de inclusión social y de garantía de derechos de las personas mayores, que es que prácticamente el 97% de las personas personas mayores están dentro del sistema previsional. Que esto no es solamente el recurso económico que significa tener una jubilación o una pensión que ha sido actualizada y que por ley debe ser actualizada, sino lo que significa todo el sistema previsional, entre ellos el acceso a la salud, fundamental y central para las personas mayores, ¿no es cierto? Justamente aquellos que el sistema capitalista y de mercado, a partir de las prepagas, de los sistemas de salud privados, están excluidos, ¿no es cierto? Entonces, esto venía a dar también y planteaba en clave de derechos que un sector central para nosotros, que son las personas mayores, estuvieran incluidos, ¿no? Que también son señales de carácter político, social y cultural. Si nosotros tenemos actitud de dignidad y de respeto por las personas mayores, estamos construyendo una sociedad más consolidada también en sus valores democráticos y en su proceso de interpretar que nosotros vivimos en un colectivo en el cual pertenecemos y lo que sucede con el que está al lado nuestro, a diferencia de lo que nos planteaba el neoliberalismo, lo que sucede con el que está al lado nuestro nos afecta, no nos es indiferente. De la misma manera sucedió una mirada y una acción con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No solamente sancionamos una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que busca estar en sintonía con lo que la comunidad internacional demanda a los países en cumplimiento formal, sino el cumplimiento real y efectivo. Y una de las medidas que se tomó es el tema de la asignación universal por hijo. Que la asignación universal por hijo no está pensado, como muchas veces escuchamos a algunos de los candidatos en este proceso electoral, de que se están hablando de los planes. La asignación universal por hijo no es un plan. La asignación por hijo, y esta es la interpretación que se hizo del Estado Nacional, es un derecho de los hijos y las hijas de los trabajadores, estén estos desocupados o en situación de informalidad, que equipara al derecho que tienen los trabajadores que están en situación de formalidad, que es el salario familiar. Es una mirada totalmente distinta a la idea de que esto es un beneficio otorgado por el Estado a una parte de la población que pueda estar en situación de emergencia, sino que es un derecho que tiene todo niño, niña y adolescente en la Argentina.
Y esa misma interpretación está puesta desde la mirada que se tiene al acceso a la educación primaria, al acceso a la educación secundaria, a la terminación de la educación secundaria, al acceso a la educación superior, a la creación de nuevas universidades, a la interpretación en la creación de esas universidades, a la forma en que se administran los recursos, a la ciencia y tecnología, a la repatriación de los científicos en nuestro país. Todo eso está puesto e interpretado desde una mirada que tiene que ver con los procesos de inclusión, con la garantía de derechos de los habitantes de la Argentina. Esto es muy importante porque es una mirada y una forma en que el Estado actúa, no solo ya como reparador de lo que el propio Estado democrático hizo o las dictaduras precedentes hicieron, sino la forma en que nosotros construimos políticas públicas en el presente y hacia el futuro, y la mirada y la impronta que esto debe tener. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una ley interpretada en el marco de derechos humanos, y es allí donde está fundamentado. Por eso, cuando nosotros vemos la interpretación que los grupos concentrados comunicacionales, siendo esta una ley antimonopólica, hacían de la supremacía que existía a los grupos empresarios por sobre los derechos que tenemos nosotros como habitantes de este país, a la idea de comunicar y de poder recibir comunicación, a la pluralidad de voces y a la representación en los medios de comunicación de la diversidad que nosotros, de la misma manera que lo planteamos para el sistema educativo, lo planteamos hacia las formas y hacia los parámetros en que la comunicación debe estar expresada. Entonces esto sin ninguna duda afecta intereses, ¿no? A quienes hablan de la brecha en la Argentina. Bueno, cuando uno toca intereses económicos, por ejemplo, como es la decisión que se tomó en la Argentina con respecto a las retenciones, a los grupos agroexportadores concentrados, para generar procesos de distribución económica en nuestro país, sin ninguna duda esos sectores que se ven afectados generan demandas. Cuando los grupos comunicacionales concentrados ven afectada su estructura de negocios, sin ninguna duda, y yo digo, es lo más sano que puede tener el funcionamiento de un sistema democrático, que exista un debate y existen las pujas de los intereses, ¿no es cierto? El tema es dónde uno está parado en la representación de qué intereses y hacia qué intereses busca favorecer, ¿no es cierto? Si uno lo hace hacia los sectores más desprotegidos y más vulnerados de nuestra sociedad, o si uno lo hace en función de los intereses más concentrados, porque el proceso político, si hubiera seguido siendo un proceso con algún maquillaje, pero continuaba con el proceso de expoliación en Argentina, sin ninguna duda, los grandes grupos económicos hubieran estado absolutamente contentos y los grandes grupos comunicacionales hubieran dicho que en la Argentina no había ningún tipo de conflictividad. Pero esto para nosotros es parte del debate enriquecedor que debe tener la Argentina en la construcción y en la consolidación de su sistema democrático. Para nosotros es algo que se construye absolutamente todos los días. De esta manera nosotros tenemos multiplicidad de ejemplos. Hemos modificado, hemos hecho 40 modificaciones de la legislación en cuanto a los derechos de los trabajadores. Hemos generado un proceso de inclusión teniendo en cuenta que desde nuestra perspectiva el trabajo es uno de los grandes rectores del proceso de inclusión y de garantía de derechos en la Argentina, ¿no? Alguien dijo que el trabajo dignifica y nosotros consideramos que efectivamente es de esa manera en que debemos nosotros interpretarlo. Pensemos que venimos de una sociedad que tuvo 2 generaciones consecutivas que no conocieron la cultura del trabajo como parte de su proceso social de crecimiento, ¿no es cierto?, sino que habían estado plenamente excluidos. Entonces, para nosotros, el trabajo y la defensa del empleo digno y bien remunerado es parte de una política y de una mirada central. Por eso las reformas legislativas que buscaban romper el esquema de flexibilización laboral y recuperación de derechos de los trabajadores nos parecía de fundamental importancia y que también generara las condiciones de que efectivamente se puede crecer, se puede generar un proceso de industrialización en Argentina siendo respetuoso de los derechos de los trabajadores y no generarlo a partir de la vulneración de los derechos de esos trabajadores.
Entonces, cada una de estas medidas que se fueron tomando van teniendo esta interpretación y esta clave en materia y en la interpretación de derechos humanos. Desde la ley de bosques hasta la ley de preservación de glaciares también hay una mirada y una impronta y una discusión de una puja que aún sigue dándose en la Argentina, que tiene que ver con el desarrollo y la explotación de los recursos naturales de manera sustentable y respetando el medio ambiente, pero fundamentalmente respetando los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas en nuestro país. Y eso para nosotros es sumamente importante y es parte de una puja y una discusión que aún hoy continúa. Entonces, desde mi perspectiva, el proceso de recuperación de derechos que se dio a lo largo de estos años ha sido, sin ninguna duda, de la construcción de un nuevo modelo de Estado, que sigue estando en disputa y que es lo que estamos discutiendo en la Argentina hoy, ¿no es cierto? Cuando yo lo digo porque lo pienso de esta manera, tengo una identidad, no soy ni independiente ni equidistante de lo que pasa en mi país, sino que lo vivo y lo sufro y lo hago desde una posición muy concreta. Cuando yo escucho a Macri hablar de que en el discurso el otro día, con una señal muy clara, diciendo hay que dejarse de hablar del pasado, hay que terminar con el tema del pasado, está diciendo impunidad, volvamos al esquema de impunidad, a la idea del proceso de reconciliación. Cuando dice y plantea que la paridad del dólar tiene que ser ajustada y que entre el dólar ilegal o dólar blue y el dólar real que tiene la Argentina existe un punto, significa que él lo que propicia es un proceso de ajuste que significa sacarle del bolsillo a los sectores asalariados de la Argentina y generar un proceso distributivo distinto. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando hace una interpretación del funcionamiento del sistema educativo, piensa el funcionamiento del sistema educativo en función de los intereses de los sectores privados, de la idea del mercado. Por eso no acompañaron la legislación en cuanto a fertilización asistida o la legislación que modificaba el funcionamiento de las empresas de salud prepaga, ¿no es cierto? No acompañaron esos procesos, que eran procesos para garantizar derechos que debían tener usuarios y consumidores, pongámoslo en esos términos. Sin embargo, no acompañaron. ¿Por qué? Porque afectaba los intereses de esas empresas. Entonces, hay un planteo de un determinado modelo en discusión y en pugna. Porque a mí me parece que es muy importante marcar, no porque suceda ahora, nosotros lo planteamos siempre, que cada uno de los derechos que se van recuperando en la Argentina es producto de la lucha de nuestro pueblo. No es producto de la concesión del Estado y de los dirigentes. Hay quienes han sabido interpretar cuáles son las demandas de los sectores populares y han actuado en consecuencia. Y lo han hecho con mucha valentía y nos sentimos profundamente representados por esa actitud. Y hay quienes confrontan con eso. Entonces, nosotros planteamos que debemos seguir avanzando, que debemos seguir construyendo procesos de mayores derechos a garantizar en la Argentina, porque no todo está bien en la Argentina. Nosotros no estamos planteando de que nosotros, después de 12 años de construcción de un Estado más democrático y más garante de derechos, este camino está concluido. Nosotros decimos que no, que hay mucho por consolidar. Nosotros el año pasado elaboramos un primer informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina en materia legislativa, para hacer un mapeo de la situación en la cual está nuestro país. Nosotros tenemos un alto nivel de cumplimiento en materia de derechos humanos frente a los compromisos que asumimos ante la comunidad internacional a nivel nacional. Pero no tenemos esa misma situación a nivel de cumplimiento en cada una de las provincias argentinas. No todos los habitantes de la Argentina tienen la misma garantía de derechos. Si uno vive en una provincia, a veces tiene mayor garantía de derechos, tiene mayor desarrollo de políticas públicas y tiene mejor calidad en cuanto a esa garantía de sus derechos si vive en una provincia que está al lado, que por ahí no los tiene, que por ahí no se están cumpliendo. Entonces nosotros hicimos un mapeo sobre esta situación y encontramos realmente
avances importantes y encontramos también situaciones que nos generaron preocupación. Si a mí me preguntan cuáles son las situaciones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos que se siguen perpetrando en la Argentina en forma sistemática y donde el Estado tiene un rol y una acción indelegable, es uno, el que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema de justicia y el funcionamiento de los sistemas de justicia en cada una de las provincias y la situación de las personas privadas de su libertad. Realmente las condiciones de detención, las razones por las cuales están detenidos, el sentido y el criterio de la pena en la Argentina está absolutamente desvirtuado desde una falsa interpretación de que el encierro es la solución a un conflicto que tiene nuestra sociedad, que es el tema de la seguridad pública y de las formas en que el Estado garantiza la seguridad pública. Y se ha puesto esto en confrontación con la garantía de derechos. Y nosotros creemos que esto es algo que tiene que resolverse en la Argentina. Nosotros hemos tenido candidatos que han planteado justamente un endurecimiento de ese sistema y han avanzado hasta el criterio de que en la lucha contra la criminalidad organizada, fundamentalmente el narcotráfico, tenía que volver a participar en la seguridad interior las Fuerzas Armadas y que debían ocupar parte de las ciudades para garantizar la seguridad bajo un esquema que nosotros creíamos que ya estábamos borrando, porque no hubo grandes reacciones a ese discurso, hubo reacciones puntuales y que nosotros consideramos sumamente valiosas, pero es realmente para escandalizarse pensar que en la Argentina, después de lo que nos tocó vivir durante la dictadura cívico-militar, pensemos que una solución para un conflicto vinculado a la seguridad pública tenga que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas dentro de las ciudades, ¿no es cierto? Para la cual no están preparadas, no están capacitadas, no es su rol y ni siquiera las Fuerzas Armadas quieren volver a tener un rol que esté vinculado con problemáticas que deben ser atendidos y que deben ser resueltos, sin ninguna duda desde la operatividad de nuestras fuerzas de seguridad, pero deben ser resueltos en términos estrictamente políticos, porque esto tiene que ver con la interpretación política que hacemos en la sociedad que tenemos y en la sociedad que queremos vivir. ¿Cuál es el país en el cual queremos vivir y de qué manera lo queremos construir? Y nosotros lo que encontramos, que el funcionamiento del sistema de justicia es un funcionamiento absolutamente selectivo. ¿Quiénes están adentro de las cárceles argentinas? Jóvenes pobres de las periferias de las ciudades. Aquellos que el sistema de desigualdad que aún existe en nuestra sociedad, en nuestro país, no ha generado aún los procesos de inclusión, ni ha generado la igualdad de oportunidades que debería generar si queremos utilizar este tipo de terminología. Ahora, me parece que nosotros, desde qué lugar nosotros vamos a hacer políticas de prevención, desde qué lugar nosotros vamos a generar los procesos de reparación que nuestra sociedad demanda frente a la comisión del delito. No es desde la idea del ojo por ojo, del diente por diente, de la ley del talión, desde la idea de la construcción de la venganza y la satisfacción de esa demanda que pueda existir por alguien que haya sido víctima o familiar de una víctima. Tenemos que aprender de lo que hizo el movimiento de derechos humanos frente a los crímenes de la dictadura cívico-militar. Esperó pacientemente que el sistema funcionara y frente a lo que muchas veces consideramos injusto, pero que han sido determinaciones de la justicia de absolver, se aceptaron los términos. Entonces, si frente a esas situaciones criminales existió un ejemplo y una paciencia, debemos mirarlo y comprenderlo también sobre aquellos que están detenidos, que no están detenidos en las cárceles argentinas los grandes delincuentes y estructuras feroces y criminales perversos. Lo que están detenidos son personas que cometieron delitos realmente menores, muchos primarios en la comisión de esos delitos y muchas veces delitos contra la propiedad. Entonces, si el funcionamiento del sistema de justicia y el rol del Estado en la custodia de las personas en conflicto con la ley es generar un sistema perverso de castigo, de sanción anticonstitucional, nosotros lo vemos como una gran preocupación. Vemos algunas situaciones que nos parecen relevantes. En muchas provincias argentinas, la provincia de Buenos Aires entre ellas, no existe una clara diferenciación de la defensa pública como una defensa autónoma, realmente y autárquica en su funcionamiento y con un rol preponderante. Pensemos que la defensa pública es aquella que asiste
a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Y cuando uno tiene bajo una sola conducción el funcionamiento de los cuerpos fiscales y de defensores, prevalece la idea de la persecución penal y no prevalecen los sistemas de garantías que deben asistir a aquellos sectores más desprotegidos. Entonces tenés sistemas que realmente están profundamente distorsionados. Tenemos situaciones de gravedad como la provincia de Mendoza, que tiene una constitución del año 1916 que no ha sido reformada por problemas de carácter político que tienen que ver con los periodos de mandato de los gobernadores y que plantean en la Constitución que personas con discapacidad no pueden ocupar cargos públicos, ni electivos ni ejecutivos. Lo cual es una constitución anticonstitucional. Entonces, deben existir modificaciones en este sentido. Y después encontramos una enorme preocupación con lo que lo que se denomina de derecho penal de autor, que son los códigos contravencionales en cada una de las provincias. La forma en que se interpreta la convivencia entre sectores de la comunidad en las comunidades en las cuales nosotros vivimos. Entonces, nosotros hemos hecho legislaciones de avance, por ejemplo, y de señales muy importantes para sectores, para minorías muy vulneradas en Argentina, como es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y tenemos provincias que persigue el travestismo. Y que detiene por el travestismo, o que detiene por la averiguación de antecedentes, o que detiene por el merodeo. Verdaderos instrumentos de persecución solamente por la sospecha de lo que puede ser un estereotipo social al cual perseguir. Entonces esto tiene que ser modificado porque no podemos aceptar tener en nuestra sociedad instrumentos cuasi penales que son claramente inconstitucionales. También nos preocupa el funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad. No hemos terminado de democratizar el funcionamiento o de adecuar a un Estado democrático el funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad. Tenemos la mayoría, salvo la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es un ejemplo sobre el cual se construyó un nuevo modelo de fuerza de seguridad, la mayoría de las fuerzas de seguridad, tanto federales como de cada una de las provincias, están sustentadas sobre aquella doctrina de la seguridad nacional. Están construidas, son las leyes orgánicas de esas fuerzas, están fundadas durante la década del 60 y la década del 70, básicamente bajo periodos dictatoriales en su gran mayoría, y no han sido esencialmente modificadas. Aparecen dentro de ellas la figura de la subversión, ¿no es cierto? Y este concepto de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no es cierto?, del enemigo interno. Y eso tiene que ser modificado, porque debemos modificar el criterio militar de interpretación de nuestras fuerzas de seguridad a la idea de fuerzas civiles a las cuales el Estado democrático le da el monopolio de la fuerza pública. Y la responsabilidad que se tiene en la aportación de armas no es para violar los derechos de los habitantes de nuestro país, sino para garantizar sus derechos y su seguridad. Entonces, estas para nosotros son parte de debates fundamentales. La discusión sobre el corrimiento de la frontera sojera y los derechos de nuestros pueblos originarios y de nuestros pueblos campesinos también son parte de una discusión que es de carácter permanente. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad, entre comillas, económica de las economías en muchas provincias, donde la revolución tecnológica en el cultivo y en la siembra directa ha posibilitado generar un enorme desarrollo económico que a nosotros nos parece sumamente importante, pero eso no debe hacerse a costa de la vulneración con la destrucción de los bosques nativos, ni del desarrollo de las comunidades agrícolas de campesinos y campesinas en nuestro país. Entonces allí encontramos también la agenda del futuro. Entonces, ¿cuál es la agenda que nosotros planteamos a desarrollar? Y que ha sido también explicitada durante la campaña electoral. Nosotros decimos que viene la etapa de la consolidación del Estado federal, de la consolidación del Estado federal garante de derechos.
Esto significa que los habitantes de la Argentina, hombres y mujeres, niños y adolescentes, personas mayores, deben tener la misma garantía de derechos, vivan donde vivan en el territorio nacional. Y esto nosotros tenemos, es una construcción. ¿Por qué? Porque la construcción del Estado federal, la fuerte idea de las autonomías provinciales, a partir de las provincias preexistentes a la nación, a veces nos han dado una mirada distorsionada del concepto de federalismo, que nosotros tenemos que mirar. Entonces lo que nosotros buscamos con este informe, con la elaboración y con la proyección de la construcción de una política compartida es horizontalicemos la discusión federal. Por ejemplo, nosotros no decimos que debe existir una irrupción del Estado Nacional sobre cada una de las provincias en el desarrollo de sus políticas públicas. Decimos que generemos una mirada comparada. Veamos políticas que han sido realmente muy acertadas en muchas provincias, que otras provincias no las tienen. Y comparémoslas y tomémoslas como ejemplos. Lo que no podemos permitir es que se viole la Constitución Nacional. Que a nosotros los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos que la Argentina ha suscrito y que ha incorporado en su Constitución, nos marcan un piso de derechos que debemos respetar. No nos marcan el techo, no nos marcan algo a lo que debemos propender. Es una manda constitucional para nosotros y tiene que ser absoluta y plenamente respetado en todo el territorio nacional. Y esa para nosotros es la agenda en desafío para el presente y para el futuro de la Argentina. De la misma manera, el día jueves estamos presentando nuestro segundo informe a nivel nacional, que es un informe que decidimos hacerlo temático que tiene que ver con la trata y explotación de personas, que nos parece también que es un tema de centralidad, que tiene mucho que ver con la mirada y la interpretación que nosotros hacemos con respecto a la seguridad pública. Hay una mirada desde el sistema punitivista que nos plantea que la seguridad pública debe perseguir al último eslabón, al hilo más delgado de lo que pueda hacer una cadena delictiva. Nosotros decimos que hay que perseguir a las estructuras criminales organizadas, que es allí donde está el fundamento, donde nosotros vamos a realmente desestructurar a las organizaciones criminales. Si nosotros tenemos que el 93% de las causas por narcotráfico tienen que ver con el menudeo y solamente el 7% tienen que ver con estructuras criminales organizadas, vemos cuál es la selectividad del sistema y hacia dónde apunta. Lo mismo nosotros lo vemos con respecto al tema de trata de personas. Sean estas situaciones de trata tengan que ver con la trata por explotación laboral, sexual, de niños, niñas, adolescentes, ¿no es cierto? Y nosotros decimos que hay que desestructurar las organizaciones criminales organizadas. Es desde allí, desde donde nosotros vamos a actuar. Zaffaroni siempre pone un ejemplo, ¿no?, con respecto al tema del narcotráfico. Dice, se detiene un camión repleto de droga que viene de un país limítrofe, se incauta la droga y se detiene al camionero. Y ahí terminó la acción penal. Nosotros decimos que no podemos aceptar que las personas víctimas de trata sean también victimizadas por el sistema de justicia, sean perseguidas por el sistema de justicia y sean condicionadas a que no sean colaboradores activos en desbaratar las estructuras criminales. Entonces, hoy estamos también poniendo en consideración, y lo hacemos en cooperación y en acompañamiento, tomando siempre las recomendaciones que el sistema internacional nos hace, la propia legislación que hemos construido, lo que el movimiento no gubernamental y el movimiento de derechos humanos genera como recomendaciones y la construcción de una agenda que consideramos positiva. Nosotros no queremos contarle las costillas a nadie. Nosotros queremos construir políticas públicas. Entonces, y el próximo informe que estamos empezando a elaborar para presentar el año que viene tiene que ver con algo que nosotros consideramos central en la discusión que se viene en la Argentina, que tiene que ver con presupuesto y derechos humanos. Tiene que ver la forma en que nosotros planificamos los presupuestos en nuestro país y en cada una de nuestras provincias y cómo eso afecta en su aplicación a los derechos humanos. Si nosotros miramos que en un presupuesto, como puede ser el de la Ciudad de Buenos Aires, se destina una cantidad ínfima de sus recursos a la construcción de viviendas sociales y a la solución de problemas habitacionales,
vamos a ver que existe una vulneración de derechos. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es muy claro en este sentido, y nosotros creemos que es un buen momento para que nosotros analicemos el funcionamiento de los presupuestos en clave de derechos humanos y también la redistribución de las partidas económicas, ¿no? Porque a veces se aprueba un presupuesto y se decide sacar el presupuesto para vivienda o una parte del presupuesto de salud y volcarlo en publicidad oficial. Bueno, es una decisión que tiene que ver con la vulneración de los derechos de alguien. Y es allí donde nosotros también tenemos que tener una mirada y una contemplación de que a veces uno piensa que el presupuesto, que los parámetros económicos están alejados de la discusión de los derechos, sin embargo es tal vez una de las matrices fundamentales que tenemos que ver. La decisión de pagar o no pagar a los fondos buitres es una decisión que tiene que ver con claramente un sistema de garantía de derechos, ¿no es cierto? La quita de la deuda tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Uno dice, veamos nosotros, de la administración de los recursos del Estado, si hubiéramos decidido no hacer la quita de la deuda y pagar en los términos que hubiera significado también en el funcionamiento de la garantía de derechos en nuestra sociedad, en el presente, y que no hubiéramos podido cumplir en ese sentido. Ahora yo, como me parece, y de donde provengo también, y de la propia experiencia, y en un momento donde estamos en una pulseada sobre si vamos a seguir teniendo un proceso de avance en la recuperación de derechos o si vamos a tener nuevamente una disputa que busca la retracción de esos derechos, es que la única manera en que nosotros vamos a garantizar que cada uno de los derechos que hemos recuperado se sostengan y cada uno de los derechos que aún tenemos por conquistar se concreten, es si nosotros somos activos protagonistas de los derechos que nos pertenecen. No si nosotros esperamos o pensamos que esos derechos son concesiones que alguien nos da o que esos derechos son algo que surgen por generación espontánea. Siempre cada uno de esos derechos son producto de la demanda, pero también su sostenimiento son producto de la defensa que nosotros hagamos. Cuando se produjo el retorno democrático, cuando empecé esta charla, hablé de un informe muy sentido por nosotros porque puso a la luz pública los crímenes de la dictadura cívico-militar. Ese informe tuvo una denominación que fue el Nunca Más. Tal vez hoy nosotros tengamos que poner en el mismo valor en la discusión de nuestro presente y en la construcción de la agenda que viene, en la agenda que debemos mirar y en la cual debemos tener una interpretación muy clara con el otro que vive en nuestra patria, es que nosotros debemos decir con mucha más fuerza que nunca, nunca más nosotros vamos a relegar ninguno de los derechos que nos son propios, que nos pertenecen y sobre los cuales hemos luchado. Y es así donde nosotros vamos a construir y consolidar realmente la democracia, no solamente que nos merecemos, sino la democracia que nosotros debemos brindar para aquellos que entregaron todo, hasta su vida, porque nosotros vivamos plenamente y en libertad. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Qué raro, me dicen. Bueno, primero un honor, justo en el día que hoy se cumplen 5 años de la partida de Néstor y en esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Mi nombre es Karina, para la mayoría Kai. Estoy en búsqueda de mi identidad y es un honor escucharlo. Y mi pregunta es la siguiente. Un poco de lo que usted habló al principio acerca de los derechos, ¿no?, de las personas, como en mi caso, que seguimos buscando la identidad. Tengo 39 años, nací el 18 de julio del 76 y mi DNI dice que nací el 19 de julio de 1976. Mi partida de nacimiento tiene el sello de un médico militar, que bueno, todo eso gracias a que ingresé a la universidad, pertenezco al proyecto Ellas Hacen, me siento como en mi casa. Hoy no vino mi hija, pero generalmente cuando puede viene. Y lo importante esto de los derechos, ¿no? Y me llama mucho también la atención lo que usted dice. Yo también estuve privada de mi libertad por una situación de violencia de género.
Fui ayudada gracias a los derechos humanos en una recorrida por la doctora Carolina Brandana. Lamentablemente mi jueza era una mujer, digo lamentable, la doctora Ethel Villeneuve, de ejecución número 2 de Lomas de Zamora. Y qué importante es esto de los derechos humanos. Y lo que apunto a mi pregunta, porque millones de cosas me gustaría preguntarle, pero lo que apunto es, ¿en qué momento usted piensa que se puede romper el Poder Judicial y esta cosa de que lo seguimos viviendo? Porque en democracia, yo estando detenida, lo seguimos viviendo. El día de ayer me llamaron de la Unidad 2 de Sierra, que un chico de una tentativa de homicidio, que no fue él, o sí o no, se ahorcó. Hay unidades carcelarias, el sistema del servicio penitenciario bonaerense data de la vieja época. El día de hoy, para ingresar al servicio penitenciario bonaerense solamente con un nivel primario y porque los familiares eran del servicio penitenciario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos tener esta situación? Sí, yo creo que es parte de la discusión que tenemos y que debemos llevar adelante en forma permanente. Creo que hubo en este último periodo, en los últimos 3, 4 años, una discusión muy fuerte y muy importante sobre, porque nada es producto de las casualidades. Nosotros tenemos una estructura de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que es la que ha permanecido siempre incólume, que se ha mantenido de la misma manera en su composición, en su selectividad, no solamente en la aplicación de justicia, sino su selectividad en su integración, ¿no es cierto? Y para qué funciona y con qué sentido funciona. Y eso creo que está en discusión y en debate. Se ha avanzado. Yo creo que la modificación del Código Procesal Penal a nivel federal ha sido muy importante. Muy importante. Creo que abre, creo que rompe con una parte del funcionamiento del sistema de justicia, ¿no es cierto?, de la morosidad del sistema de justicia, ¿no?, de la invisibilidad de aquellos que son sometidos al sistema, ¿no es cierto? Esto también tiene que ser auditado por todos y todas, porque la provincia de Buenos Aires tuvo una reforma parecida de su sistema procesal penal y sin embargo también se fue distorsionando y fue generando mecanismos que responden a una interpretación política, ¿no es cierto?, y no a la aplicación. Nosotros, una de las cosas que hablábamos con el representante regional de Naciones Unidas era el tema de la capacitación de los agentes judiciales en materia de derechos humanos, que es algo... ¿Sí? ¿Sí? Sí.
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un periodo sumamente complejo como secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, una de las cosas que hicimos fue generar un sistema de monitoreo permanente de las unidades penitenciarias. Fue realmente una situación bastante conflictiva para llevar adelante porque era desde las propias estructuras del Poder Ejecutivo, se estaba auditando al propio Poder Ejecutivo sin aviso al área correspondiente, que era el Ministerio de Justicia, y eso generaba realmente mucho conflicto. Hoy se ha creado a nivel nacional una estructura en la cual la Argentina tenía una gran morosidad, que es el sistema de monitoreo de la situación de las personas privadas de su libertad, en cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura en Naciones Unidas. Y nosotros propiciamos que cada una de las provincias también tenga un sistema de monitoreo y de seguimiento, ver cuáles son las condiciones en las que las personas están privadas de su libertad, pero también observar y auscultar el funcionamiento del sistema. Cuando uno ve que en la provincia de Buenos Aires, porcentajes más, porcentajes menos, entre el 30 y el 35% de las personas que llegan a juicio son declaradas inocentes porque no hay elementos, ¿no es cierto? Porque hay una construcción de la causa, porque hay, por las razones, por esto, porque a una persona... No, bueno, pero nosotros hicimos, yo le propuse al diputado Alfonsín que presentáramos el proyecto que él había presentado en un momento que tiene que ver con la remuneración de las personas privadas de su libertad. Porque hay un concepto absolutamente equivocado, ¿no es cierto? Es decir, o sea, ¿cuál es la propuesta? El trabajo esclavo. ¿Cuál es la idea? Que una persona que está privada de su libertad, que trabaja y que cumple las mismas condiciones y horarios que una persona que está en libertad, que trabaja por una empresa privada, recibe una remuneración menor solamente por el criterio de que debe ser castigada, remunerándole menos que si estuviera realizando el mismo trabajo en situación de libertad. Para nosotros no tiene, pero aparte la legislación en ese sentido es clara y es una discusión que debemos dar porque la idea de que las personas que están privadas de su libertad deben ser castigadas y deben sufrir un martirologio para comprender el delito que cometieron, desde nuestra perspectiva es la construcción de una perversidad que violenta nuestra sociedad, que genera mayor violencia en nuestra sociedad. Y nosotros debemos tener un criterio de pacificación, no pensar que incrementar las estructuras penitenciarias, incrementar la cantidad de policías es la forma en que nosotros vamos a dar más seguridad a la población, ¿no? Alessandro Barata decía, ¿no? Frente a la idea del derecho a la seguridad de los derechos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La mejor manera en que nosotros vamos a generar una sociedad menos violenta, más segura, en todos los términos en que debemos mirar y concebir la seguridad, es aquella que dé mayores garantías y plenitud de derechos a los habitantes. Es allí donde lo vamos a hacer. Y aquellas personas que cometen algún tipo de delito pierden uno de sus derechos fundamentales y tienen un gran padecimiento por haber perdido ese derecho, que es su libertad, pero no pierden el resto de los derechos. Y nosotros debemos pensar, cuando se priva a una persona de su libertad, ¿qué es lo que queremos que suceda en el futuro con esa persona? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Y si también en el marco de las injusticias que tiene nuestra sociedad existe algún tipo de reparación para lo que le sucedió y las formas en que el Estado estuvo presente o no frente a otras situaciones que le tocó vivir. Este para mí es un tema central, pero el mecanismo de prevención de la tortura, los sistemas de monitoreo, son muy importantes, porque no es un sistema solamente que va a generar denuncias sobre lo que sucede, es un sistema que va a generar propuestas para modificaciones de carácter estructural. Y eso es muy importante que suceda, porque significa no solamente la situación del funcionamiento de los sistemas penitenciarios,
la situación de los niños, niñas institucionalizados, la situación de las personas mayores institucionalizadas, la situación de los institutos de salud mental, deben ser vistos y auditados, deben ser observados, deben ser mirados en su integralidad, ¿no es cierto? El hacinamiento adentro de una cárcel es una violación a los derechos de las personas que allí se encuentran alojadas. Entonces nosotros no debemos permitir que de acuerdo a el humor social, ¿no es cierto?, se decida si hay personas que deben estar detenidas o no deben estar detenidas. Y pensar que rompiendo el principio de presunción de inocencia nosotros vamos a generar una sociedad más segura. Entonces, por las dudas, todos adentro. Y eso lo que genera es un sistema de resentimiento, genera un profundo dolor, genera muchas veces que el sostén económico de un grupo familiar esté injustamente detenido, ¿no es cierto? Y que haya una valoración en nuestra sociedad entre una mirada de la inclusión y de los derechos de una parte de la sociedad y una mirada de exclusión y de nulidad de derechos para esos sectores. Yo muchas veces cuando en la época de Arlañán se trabajaba sobre los foros de seguridad, yo discutía con los integrantes de los foros, que muchas veces eran gente con muy buenas intenciones, pero muchas veces eran gente que buscaba acercarse a la policía casi para tener indicaciones sobre la policía de cómo debía actuar, que identificáramos cuando en el barrio donde vivíamos pasamos de interpretar a alguien como vecino a interpretarlo como un enemigo, solamente por su condición económica y social, ¿no es cierto? Y es allí donde nosotros vamos a encontrar qué es lo que nos sucedió, que tiene que ver con mucho de lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? O sea, pensamos nosotros que para una sociedad la aplicación del capitalismo salvaje es gratuita. No es gratuita. Tiene enormes consecuencias. Cuando nosotros decimos que hubo 2 generaciones que no conocieron la cultura del trabajo, ¿pensamos que es gratuito? Encima tenemos que pensar que esos sectores que han visto violados en forma sistemática y masiva sus derechos, tienen que quedarse a la espera de que alguien les tire un hueso. ¿Esa es la idea de la sociedad? Bueno, hay sectores que piensan de esa manera. Hay sectores que piensan que estábamos mejor con el 1 a 1. Menem era piola, viajábamos y qué sé yo, y bueno, que piensa aún. Yo creo que es un sector minoritario, por suerte en nuestra sociedad, que piensa aún que la idea es un salvataje individual y no una mirada en la sociedad en la cual queremos vivir y en la cual debemos convivir. Por eso existe esa mirada despreciativa con alguien que cometió algún tipo de delito y que se piensa que debe ser castigado. Sin embargo, muchas veces esa matriz ideológica interpreta que los que cometieron los crímenes más aberrantes, que tiraron personas vivas de los aviones, que torturaron en un camastro, deben ser perdonados, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser parte de la disputa que tenemos en nuestra sociedad. Lo que nosotros no debemos permitir es que muchas veces esa mirada la tengan actores del Poder Judicial. Entonces es muy importante, no solamente en la forma de selección de los integrantes para los cargos dentro de la justicia, sino también la forma en que nosotros auditamos el funcionamiento del sistema de justicia, la presencia de la mirada desde la óptica de los derechos humanos esté presente, para su formación y su capacitación, pero también para tener una observación sobre su rol y sobre el lugar que ocupa. Porque nosotros muchas veces lo que encontramos adentro de las cárceles son marcos no de la ejecución de un sistema de justicia justo, entre comillas, sino lo que encontramos es un gran sistema de injusticia, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí hay mucho por construir, pero me parece que muchas de las cosas que vos demandás y que vos planteás van a tener una mirada y una observación desde el Estado a partir del funcionamiento del mecanismo de prevención de la tortura. Mira, quería hacerte una pregunta.
Con respecto a lo que vos decías del menemismo, ¿no? Y las leyes de obediencia, si era una exigencia concreta del Fondo Monetario o de los agentes externos, esas políticas hacia adentro. ¿Cuáles? La de tener las leyes de, digamos, de indulto, indultar a los represores, si eran órdenes prácticamente o fue una decisión interna del menemismo, o si fue un condicionamiento más, ¿no? Y por otra parte, considerando lo que se puede venir, que espero que no se concrete del todo, sabiendo que hay ya organismos y estructuras del Estado que trabajan con derechos humanos, digamos, hasta dónde eso es preservable, digamos, que no, digamos, concretamente, que no venga una nueva gestión y elimine secretarías o ministerios, ministerios no se han creado a nivel nacional, pero secretarías o instituciones que se dedican a esto, considerando que estos temas tienen una importancia en la sociedad, justamente por todo lo que vos estuviste explicando, ¿no? De toda la lucha, todo lo que ha pasado, digamos, por eso tienen esa representación a nivel de institución. Esas dos preguntas, ¿no? Sí. Perdón, profesor, yo quería acotar en relación a ella, pues estuvimos hablando que justamente la candidata elegida como gobernadora se expresó en relación a que, bueno, hay que mirar el futuro y dejar el pasado, ¿no? Como esto yo lo interpreté, más allá de mi sensibilidad, como la pérdida de las conquistas que hemos tenido nosotros en el campo social, en el campo académico, ¿sí? Yo soy una profesional con actividad académica en todo lo que es el CONICET, todo lo que es el avance científico, las conquistas económicas, ¿sí? Todo lo que es las inversiones y demás, ¿no? O sea, me parece que ese mensaje fue como un mensaje muy claro y un poco era esto lo que estábamos horizontándolo, o sea, tratándolo antes que usted tomara la clase. Era un poco lo que estábamos hablando entre todos. Sí, yo con respecto a lo primero y a las razones por las cuales yo creo que Menem es en muchas de sus medidas, sobre todo en este tipo de medidas que, pongámoslo entre comillas, de carácter simbólico, fue en gran medida lo mismo que lo vi con respecto a Alfonsín y a su retracción con respecto al primer periodo de avance, fueron producto de la circunstancia de su propio momento histórico. Yo creo que Menem hizo la interpretación del fin de las ideologías y de la idea que a partir de la caída del muro de Berlín, entrábamos en un periodo y en un proceso, porque él no lo hace solamente con respecto a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, lo hace con algo muy sentido para los que somos peronistas. Él generó una reconciliación con un dictador y un criminal como Rojas, ¿no es cierto? Y lo hizo abiertamente y público, ¿no es cierto? Que para nosotros eso fue en ese momento como una gran ofensa, ¿no es cierto? Decir, esta persona fue un fusilador de nuestros compañeros y que alguien desde nuestra propia identidad haga un planteo de esas características. Entonces a mí me da la impresión de que va en ese sentido, ¿no es cierto? Decir, bueno, acá hay un cambio de la página de la historia universal, ¿no es cierto? Y acá empieza otros alineamientos, nuestro alineamiento pasa por este lugar y a mí me parece que está en gran medida atravesada por esa imagen. Y un rasgo que caracterizó desde mi perspectiva a Menem era una enorme voluntad de cipayo, ¿no es cierto? Y eso marcó muy fuertemente su predisposición, porque hubo otros líderes de los países periféricos que no tuvieron esa actitud, ¿no es cierto?, frente a esto, sino que buscaron a ver cuál era la construcción de un Estado socialmente justo en el marco de una situación bastante conflictiva, como era la que se presentaba a partir de la plena hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que lo que en cuanto a los juicios por crímenes de lesa humanidad, hubo un pronunciamiento. La Cámara de Diputados tuvo 2 pronunciamientos con respecto a que los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de Estado.
y que deben continuar más allá de quién gobierne. Esto se hizo previo a las elecciones del año 2011, fue a partir de una de las pocas iniciativas que en el Congreso de la Nación, a partir de una propuesta de particulares, se logró una sanción por unanimidad y acompañado por la totalidad de los bloques, que fue una propuesta del Centro de Estudios Legales y Sociales de llevar adelante esta iniciativa. Nosotros estamos por sancionar nuevamente una iniciativa similar, también acompañada y firmada por todos los bloques, porque planteamos que esto es una política de Estado. Y frente a una discusión que se dio en el último tiempo, ¿no?, de la idea de dar vuelta a la página, el curro de los derechos humanos, este cuestionamiento a la idea de el juzgamiento de los responsables, o las políticas de derechos humanos en general, o el concepto de los derechos humanos en el Estado, nosotros decimos que los derechos humanos no son una opción política, son una obligación del Estado que está plasmada en nuestra Constitución Nacional. Lo que sí puede suceder es lo que hizo, por ejemplo, Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a lo que era el área de derechos humanos, que tenía, creo que, rango de secretaría o de subsecretaría durante la época de Aníbal Ibarra, que era muy activa, muy presente en la agenda política y ejecutiva del gobierno, a convertirlo en un lugar prácticamente inexistente. No los va tal vez desestructurar, pero sí los va a ir desinflando. Esa es la impresión que a mí me da. Pero creo que estas cosas dependen también de lo que vayamos haciendo nosotros, porque yo hace mucho tiempo que vengo planteando, existe la alternancia política en nuestro país, como debe existir en toda democracia, que gobiernen aquellos que tienen un pensamiento distinto y que nuestro pueblo tome la decisión de probar, de ver si alguien con un signo político distinto pueda gobernar. Lo que nosotros tenemos como desafío es que si sucede eso, no se retraigan los derechos, no se busque un camino que busque generar, destruir una construcción colectiva, una construcción que nos pertenece. Y eso depende de lo que tengamos que hacer. Eso después requiere de cuál es la acción política que llevemos adelante quienes estamos en lugares institucionales y cuál es el rol social y político y solidario que tengamos cada uno de nosotros en la sociedad en la que pertenecemos y en la comunidad a la que pertenecemos. Si somos indiferentes, estamos fritos. Es así, ¿no es cierto? Y si hay algo que sucedió en este tiempo es la idea de que no debemos ser indiferentes a lo que le sucede al otro, sino que debemos ser solidarios con lo que sucede. A veces sobre vulneración de derechos que no nos afectan en principio a nosotros, debemos tener un rol muy activo. Yo que puedo pensar de Scioli con respecto a la ciencia y la tecnología, si cuando nosotros mandamos el primer satélite hecho en la Argentina, producido con conocimiento argentino, dijo que estábamos mandando un lavarropa. Es una mirada y es una interpretación. ¿Por qué? Porque la mirada y la interpretación de que todo es en función del mercado lleva a la idea de, o sea, Macri cuando nosotros mandamos un satélite al espacio, dice que es un lavarropa porque él en realidad interpreta que nosotros le estamos quitando un negocio a una empresa de la cual él puede estar asociado o a la cual él cree que debe defender sus intereses. ¿Se entiende? Perdón. Es un fallido horrible. Es un fallido horrible. No, me estaba refiriendo a la interpretación que hizo Macri con respecto al envío del satélite. Cambiemos la palabra equivocada por la palabra correcta y busquemos tener una interpretación piadosa de este fallido. Pero me parece que esa es la disputa y lo que está en pugna. Es una mirada y una interpretación de cuál es el rol que debe tener el Estado y qué lugar debe ocupar el Estado, ¿no es cierto? ¿Y quién es? Yo lamenté mucho cuando escuché que Wiener, una persona a la cual yo respeto, por el espacio político al que pertenece,
he compartido la Cámara de Diputados y he tenido mucho diálogo con él, que él en un momento, digo, como un acto de profunda claudicación, diga que nosotros debíamos estar, que la economía debía estar librada a la mano invisible del mercado. Que alguien que proviene del socialismo genere ese marco de claudicación, realmente a uno le preocupa, porque uno lo que espera de aquellos sectores con lo que cree que debe tener afinidad es que tengan una respuesta en ese sentido. Ahora, hay otros sectores dentro del sistema político argentino que responden claramente a intereses económicos muy concretos, ¿no? O sea, no es, porque a veces la mediatización de los políticos parece como que decimos, no, Macri parece un tipo medio ignorante, mira lo que dice, o con la manera que habla. Cuando él dice, no, hay que ir a Grecia a pagarle ya, sí, instala una idea y un criterio que tiene que ver con los intereses que defiende. Porque nosotros tenemos que ver que cuando nosotros decidimos mantener una posición férrea frente a los fondos buitre, afectamos intereses de sectores no transnacionales, también de sectores que tienen intereses en la Argentina, muy claros y muy concretos. Entonces, eso es lo que está hoy en disputa en nuestro país. Más allá de si nos puede gustar o no lo que hizo, y si nosotros podemos tener una mirada crítica de lo que yo expresé acá, ¿no es cierto? Yo lo que digo es, hay hechos que son claramente palpables y hay opciones, ¿no es cierto? Si uno construye y decir, yo pienso que las trabajadoras de casas particulares ¿deben tener derecho o no deben tener derecho? Bueno, pero hay sectores que pensaron que no, que no, que eso afectaba una relación que, más que una relación laboral, es una relación que va por otros carriles y qué sé yo. Entonces, ¿por qué no afectemos a aquellos sectores de determinado rango social que se traen a su empleada desde Paraguay para tenerla viviendo en la piscina del fondo sin ningún tipo de derecho ni nada? ¿No es cierto? O cuando modificamos la legislación con respecto al peón rural, que estamos poniéndola en función de derechos que deben ser plenamente respetados y consagrados en el siglo XXI, hubo sectores, incluidos sectores sindicales, que protestaron por la medida que tomamos. Entonces, estas son disputas, sin ninguna duda, que tienen que ver con intereses, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que visualizar. Yo lo que creo que, como sucede, porque estamos en plenos periodos de campañas electorales, yo creo que nosotros no le estamos diciendo nada más al pueblo argentino qué es lo que hicimos, que yo creo que se hizo mucho, que se hicieron muchas cosas buenas y se cometieron muchísimos errores. Yo creo que también le estamos diciendo al pueblo argentino en qué país queremos vivir para adelante. Y es allí donde está la disputa, ¿no es cierto? Yo digo, ¿qué es lo que piensa la sociedad rural con respecto a Cristina Kirchner, por ejemplo? Que Cristina Kirchner tiene malos modales, que no atiende bien a la sociedad rural. No, ellos piensan que perdieron 35.000 millones de dólares. Eso es lo que piensan. Y dicen, nos sacaron 35.000 millones de dólares para dárselo a lo negro de mierda. Eso es lo que dicen, ¿eh? No pensemos que dicen otra cosa. No es otra disputa la que está ahí. Digo, ¿qué pasa con la mayoría de la sociedad argentina? En los 90 Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Macri está diciendo lo que va a hacer y lo están votando. ¿Qué pasa? Sí. Hay una frase Jaureche, claro. Hoy me la mandaron y le dije, me mandaron un mensaje jaurechiano, ¿no? Porque lo tengo acá en el celular, es un dibujito que dice, hay sectores de la sociedad que votan a proyectos populares para que generen mejores condiciones. Cuando se generan esas mejores condiciones, se mimetizan con los sectores, eso es lo que plantea Jaureche, ¿no? Se mimetizan con los sectores oligárquicos, se vuelven reaccionarios y votan a la reacción para que vuelva otra vez a generar un proceso de empobrecimiento y vuelven a votar, se genera un ciclo, ¿no es cierto?
Yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. Creo que es una de las cosas que nosotros... Yo creo que siempre nosotros tenemos que mirar que hay algo que nosotros hicimos mal para que esto suceda. No generar un reproche sobre la mirada que los sectores populares tienen sobre este proceso. Yo creo que nosotros y creo que esto está a prueba en este tiempo. Lo que consideramos estos procesos de transformaciones también se volvieron procesos de transformación cultural. Cuando decimos proceso de transformación cultural, si alguien puede interpretar que lo que está sucediendo es algo que realmente lo afecta, o si piensa que es algo que afecta a otros y no a ellos, ¿no es cierto? Este es un gran desafío que tenemos en este tiempo, ¿no? De decir, bueno, yo digo, yo siempre pongo un ejemplo. Yo en un momento, cuando nosotros recuperamos la empresa de agua, que la tenía la empresa Suez, que conformamos AISA, que la empresa Suez tenía planificado para la zona de La Matanza la provisión de agua potable y cloacas para el año 2020, ¿no? Eso se redujo en décadas a partir de la recuperación por parte del Estado. Ahora, yo a partir de eso planteaba quienes, como es mi caso, nacimos en casas que tenían agua potable y que tenían cloaca. Desde que nací, yo, más de medio siglo de vida, yo nunca viví en una casa que yo no abriera la canilla y tuviera agua potable, y nunca me preocupé qué era lo que pasaba con los residuos. Yo sabía que apretaba un botón y se iba, ¿no es cierto? El acceso al agua potable para aquel que nunca la tuvo es un hecho de una transformación absoluta en su calidad de vida. Estamos hablando de algo que muchos consideramos natural, incorporado. Yo creo que la obligación que tenemos nosotros es de tener conciencia de esas cosas, ¿no es cierto? Es de generar conciencia de eso, de poder mirar lo que sucede en nuestra sociedad, no solamente cuando tenemos situaciones trágicas, no solamente pensar que tenemos que ser solidarios y mirar cuando hay una inundación, que hay que ser profundamente solidarios, sino que debemos tener una mirada solidaria siempre. Creo que de nosotros tenemos muchas deudas y que desde mi perspectiva hay cosas que tienen que ver con el voto popular que expresan muchas carencias que hemos tenido también en la construcción política en este tiempo. Yo por lo menos soy una persona que piensa que cuanto más unidad exista en el movimiento obrero organizado, mejor. Cuanto más dispersión del movimiento organizado, menor nivel de conciencia. Creo que es así. Entonces, a mí me hubiese gustado tener en la realidad política actual de la Argentina. Yo me considero un emergente de eso. Yo soy un militante de los derechos humanos, parte de aquellos que resistieron a la dictadura, que lucharon contra la impunidad, y este proyecto político me invitó a ser partícipe como una expresión política de un sector, ¿no es cierto? A mí me hubiese gustado que nosotros tuviéramos más trabajadores en roles más determinantes, ¿no es cierto? Porque hemos generado millones de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Yo cuando era el conflicto de la 125, yo decía, viendo lo de Angeli, ¿no? Personaje. Pero yo decía, a mí me encantaría tener un trabajador que defienda este proyecto de la manera que de Angeli defiende los intereses de los grupos oligárquicos de la Argentina. Me encantaría. Pero no sucedió eso. Y eso es un déficit político. Yo prefiero tener una CGT o una central de trabajadores robusta, con buena discusión, pero también con un alto nivel de participación política, de involucramiento y de generosidad política. Y eso se construye, ¿no es cierto? Entonces yo no sé, espero que no sea así. Algo que Cristina planteó muchas veces, ¿no es cierto? Y que, es más, lo planteó Obama, no solo Cristina, Obama lo planteó. La idea de pensar que los méritos, ¿no es cierto?,
del ascenso social en algunos sectores se piensa que es solamente un mérito propio y no que hay un mérito social y que hay un rol del Estado que ayuda a que eso suceda, ¿no es cierto? El ejemplo más típico es pensar, bueno, el propietario de una pyme que dice, me fue mal durante los últimos 20 años, estos últimos 10 años me va fenómeno, es porque yo estoy bien. Y no porque hubo un Estado que te garantizó, que te buscó darte mercado, que te buscó darte todas las posibilidades para que en el marco de un proceso inclusivo vos tengas también capacidad de competitividad, de producción y de crecimiento, ¿no? O aquel que piensa que el mérito de su estudio en la educación pública y llegar a tener un rol, una carrera universitaria es solamente un mérito individual, que sin ninguna duda lo hay, pero hay un respaldo social, ¿no es cierto? La carrera universitaria de muchos de los que están acá y que están en muchísimas universidades depende de personas que nunca van a entrar a una universidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender y que tiene que ver con la generación de mayores niveles de conciencia. Yo creo que hay, entre el cerco mediático y la construcción, si ustedes miren lo que es el discurso, ¿no es cierto?, y la construcción del discurso. Nosotros tenemos candidatos que hacen malabares en el aire para contestar otra cosa distinta. Lo que surgió con Sturzenegger, no sé si lo vieron, es muy revelador. Sturzenegger da una conferencia en inglés y explica cómo el coach le decía cómo tenía que no responder. Para no decir lo que piensa, porque si vos decís lo que piensas, sos un piantaboto. Porque vos si no le vas a tener que decir a la gente que vas a ajustar. Y eso está muy bien estructurado. Creo que lo que sucede en otros sectores es que nosotros no pensamos la política desde un coach. Pensamos las políticas de nuestras convicciones. Y nuestras convicciones pueden ser mejor o peor transmitidas, pero son nuestras convicciones. Entonces, yo escucho a veces que dicen, le están diciendo a Scioli que ahora no hable más de que hay dos modelos en pugna, sino que diga, pero si hay dos modelos en pugna, ¿cómo hacemos para explicarlo de otra manera? Hay dos modelos en pugna, si es eso lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos para explicar que no hay dos modelos en pugna? Si es así, ¿no es cierto? Lo que vemos nosotros es que existe la habilidad de sectores de la oposición, pero que no tienen los escrúpulos, que vos lo decías, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo no voy a decir todo lo que pienso hacer, porque Macri no está diciendo todo lo que piensa hacer, ¿eh? Ni habla o sea, no está diciendo yo voy a desestructurar el Mercosur y nos vamos a la Alianza del Pacífico. No se anima a decir eso, ¿no es cierto? Pero es parte de su pensamiento, es parte de la alianza política internacional a la cual pertenece el partido que representa. Entonces, hay ahí. Yo digo que el gran desafío que se tiene en estos días en el proceso electoral es poder... Yo no digo tanto es desenmascarar, sino es poder generar el debate real, ¿no es cierto? Y no pensar que el debate en la Argentina es un debate de formas. A mí me revela mucho, yo hace 10 años que estoy en la Cámara de Diputados y he visto lo que es el debate político y muchas veces la degradación del debate político, o de términos como dictadura o república, ¿no es cierto? A mí me parece que es muy lamentable que se bastardeen esos términos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacen a nuestros valores culturales. Y muchas veces se bastardea eso desde un lugar de formas, desde la idea de que debemos discutir solamente las formas. Entonces, tras que hay una actitud misógina en nuestra sociedad con respecto a un líder político como es Cristina, con todas las características que tiene y su capacidad, se atacan las formas y la vehemencia. Bueno, sigo para que hagan alguna pregunta más, si alguien quiere hacer una pregunta más. Sí. ¿Qué tal, compañero? Bueno, buenas tardes, agradecerle su presencia, la verdad para mí es un gusto y honor escuchar sus palabras. Usted al comienzo de su charla comentó que en la Cámara hay un proyecto de ley para investigar a civiles empresarios que apoyaron la dictadura. Me gustaría saber el estado del proyecto y si se puede llegar a aprobar esa ley. Sí, es la creación de una comisión bicameral
que investigue la complicidad de grupos económicos y financieros con la dictadura cívico-militar. Esto responde a un tema muy claro y muy objetivo. El avance por las causas por crímenes de lesa humanidad tuvo un desarrollo constante y progresivo en el juzgamiento de los responsables hasta que se entraron en las responsabilidades civiles. Cuando se empezó, y el caso más emblemático es el caso de el líder del grupo Ledesma, Blaquier, del grupo Blaquier, que está implicado en un caso que fue el apagón de Ledesma, que fue el secuestro de más de 300 trabajadores de la empresa Ledesma y la desaparición de 30 de sus dirigentes, y que está absolutamente probada la complicidad de la empresa, la logística, los lugares donde se desarrolló y también los beneficios económicos posteriores que tuvo esa empresa a partir de ese beneficio mutuo que fue desarticular su estructura gremial. Esa causa empezó a tener enormes complicaciones para su desarrollo, lo mismo que otras causas en donde están vinculados partícipes civiles, como es el caso de Mazot como integrante del diario Nueva Provincia y la complicidad con la dictadura en Bahía Blanca, o la participación de la empresa Ford, Mercedes-Benz y otros grupos empresarios, o la situación de Fortabat y la empresa Loma Negra con el caso Moreno. O sea, hay infinidad de complicidades y de relación entre las complicidades civiles. Se pudo avanzar con respecto a miembros de la Iglesia. Estaba un Berni condenado, cumpliendo condena. Hay otros procesos donde se ventila la complicidad de sectores de la Iglesia que participaron en los centros clandestinos. La complicidad de otro sector civil como son integrantes de la justicia, fiscales de aquella época, que después fueron jueces o camaristas, que están siendo juzgados por esa responsabilidad. Cuando se toca un grupo económico, parece que la cosa está difícil de avanzar, porque son grupos económicos que tienen relevancia hoy en Argentina. El grupo Ledesma, bueno, es una empresa, lo conocemos, el azúcar, el papel, una empresa muy importante de la Argentina. Una empresa con un peso específico. A mí me preocupa mucho el triunfo o la derrota electoral en la provincia de Jujuy, porque una de las disputas más grandes, no comentada, por la cual acusan a Milagro Sala y las sospechas que vierten sobre ella, es el rol activo que la organización Tupac Amaru tenía en el respaldo al juicio por crimen de lesa humanidad vinculado al grupo Blaquier. ¿No es cierto? Ha sido una gran disputa, ha sido una gran satisfacción para los grupos económicos, prácticamente uno de los dueños de la provincia de Jujuy, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son cosas que tienen que ver con todas estas disputas. La creación de esta comisión bicameral, que es un proyecto impulsado por el diputado Recalde, es muy importante. Es muy importante porque creo que va a ayudar a ventilar, junto con la investigación que se está haciendo nuevamente con respecto a las responsabilidades en el endeudamiento argentino, que es una comisión que está presidida en la actualidad por el diputado Eric Calcaño, vienen a develar esa complicidad civil y vienen, desde mi perspectiva, a desarticular el discurso, ese discurso de la teoría de los demonios, pero también la valoración que la propia dictadura hacía de su rol, ¿no es cierto? Y decir, acá veamos cuáles son los verdaderos beneficiarios, ¿no es cierto? O sea, si uno analiza la cuenta del grupo Blaquier o las cuentas de las empresas vinculadas a Martínez de Oz, a Guillermo Walter Klein, a Juan Aleman, durante la dictadura cívico-militar, y a partir de ese rol activo, el beneficio que han tenido esas empresas, es exponencial, no tiene explicación, es el milagro del capitalismo, no tiene explicación por la cantidad y el crecimiento en sus recursos económicos, ¿no es cierto? Ni hablemos de la empresa Fortabat. Ustedes, los que tenemos edad para recordarlo, se han cementado las plazas en Argentina.
por la cantidad de cemento que le vendía. Ahora, había múltiples complicidades, entre ellas la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces eso tiene que ser investigado. Y curándonos en salud, se decidió políticamente crear una comisión bicameral para que lo investigue. No viene a reemplazar el rol del Estado, pero viene a hacer un proceso de investigación con las atribuciones que tiene uno de los poderes del Estado, tiene media sanción. Nosotros estamos esperando que antes de fin de año la sancione el Senado, pero creo que más allá de las circunstancias y de las formas en que se den los procesos electorales, vamos a poder avanzar en la investigación y en la identificación de esos que han sido beneficiados con la dictadura cívico-militar. Bueno. Remo, muchísimas gracias por venir a este cierre de Formando.